Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este pequeño podcast que vamos a realizar el día de hoy. Principalmente pues para todos aquellos que están involucrados dentro de lo que es la educación dentro de nuestro país, ya sean estudiantes o ya estén laborando como maestros. Es muy importante el momento saber diferentes puntos de cómo trabajar dentro de las escuelas. Entonces, por eso estamos realizando este pequeño podcast para todos ustedes, donde realmente a lo mejor se puedan identificar y principalmente irlos llevando a la reflexión de lo que estamos haciendo día con día al momento de trabajar. ¿Les parece? Eso es lo que vamos a realizar. El tema que vamos a poner el día de hoy sobre la mesa es los maestros ante la innovación educativa. Un tema a mi punto de vista, muy importante para todos los profesores, ya sean maestros que tengan muchos años trabajando, como aquellos que acaban de empezar a trabajar o como aquellos principalmente que están empezando a estudiar o que están estudiando una carrera relacionada con la educación. ¿Por qué lo nombro? Porque dentro de lo que es el contexto de las metodologías de innovación curriculares o dentro de la educación, las instituciones de educación mexicanas, como los maestros responsables, eh, son realmente los últimos en concretar la forma en la que realmente se trabaja dentro de un aula, cuando son los que están dentro de esa aula. Entonces, esto es algo que nos lleva mucho a la reflexión, porque la mayoría de las veces todos los contextos, los programas, todo lo que se está trabajando dentro de la educación en nuestro país es creado por personas que muy pocas veces, pero muy pocas veces, están dentro de la educación dentro de nuestro México. Eso es un problema a raíz de que no es algo que pueda reflexionarse por aquellos que lo crean porque no están dentro de un salón. El reto realmente de estas innovaciones, el reto realmente es ver cómo innovar la realidad y poder analizar el contexto de la educación, principalmente vamos a comenzar por nuestro salón, por nuestra institución, por el lugar en el que nosotros nos estamos moviendo. E históricamente esta innovación viene en la década más importante, aquella década que transformó completamente al mundo, que fue la década de los 90, donde el sistema educativo se vio forzado a transformarse a raíz de todos los avances, principalmente de la llegada del año 2000, todos esos 3, 4 años anteriores de que llegáramos al año 2000, fueron demasiado importantes porque fue cuando se vio el sistema educativo obligado a transformarse a raíz de la introducción del internet. La música fue algo elemental, los medios de comunicación se volvieron mucho más fuertes, empezaron las primeras redes sociales y el sistema, en ese entonces, el sistema de televisión por cable, determinaba muchísimas veces qué ver, cómo verlo y transformó la conciencia colectiva de las personas. Por eso es importante nombrar que innovación son aquellas novedades educativas del momento. Si ahorita nos planteamos en este instante, y te hago esta pregunta a ti, si en este momento nos planteamos cómo podríamos desarrollar una innovación dentro de la educación, tenemos que plantear todo lo que está transformando al mundo. Podemos hablar de medios de comunicación, la fuerza que tiene en este momento el TikTok, cuando del lugar donde en Asia, en el continente de Asia, donde fue creada esta aplicación, realmente el TikTok no es utilizado como aquí en México para ver cosas chistosas, para bailar allá o para presentar un video corto, vamos. En donde fue creado el TikTok tenía especificaciones completamente educativas y hasta la fecha sí es. Te enseñan a hacer cosas, te enseñan a crear cosas y de alguna otra manera sacan toda esa parte productiva que tienes como persona o como parte de una misma sociedad. Nosotros en este momento voy a ponerles las propuestas curriculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque las propuestas curriculares desde el principio, nosotros como maestros somos los que las llevamos, pero principalmente la idea de la globalización que se tomó desde los años 90, esa forma de que la educación encajara completamente dentro
de las necesidades que se venían dando del crecimiento, insisto, del Internet y esa conciencia global que vamos teniendo todos o algunas de las personas. Espero que vayamos bien. Es un podcast rápido, aunque ya llevamos la mitad del tiempo y tengo demasiado de qué hablar. Y por eso es que a veces bajo un poquito la mirada, porque tengo que leer. Mi idea es que todos, vuelvo a insistir, todas aquellas personas que están involucradas dentro de la educación o aquellos que se están empezando a involucrar, entiendan que esa innovación han sido programas que se han creado y realizado por personas que muchas veces no están realmente frente a grupo y que las necesidades de ellos o que ellos plantean son muy distintas a las necesidades que realmente existen dentro del trabajo dentro de un aula. Vamos a darle un poquitito. Hay algo que es muy importante nombrar y que estas metodologías nos muestran es que el maestro, según el contexto cultural y social, el maestro es el responsable de que estos métodos o estas nuevas formas de enseñanza realmente sean un éxito, que realmente lleven al alumno a tener todos los conocimientos como tales. Pero la mayoría de las veces, como los profesores no las diseñan, como los diseñan otras personas, todas esas metodologías quedan solamente en el pensamiento o en la forma en la que el profesor lo entiende. Estos modelos innovadores, ese sentido de innovación completamente, de eso de renovar las cosas, de crear una flexibilidad curricular principalmente que se adapte o que los alumnos puedan tener todos los conocimientos de muchas formas, llegan con el aprendizaje por competencias. Eso que se aplicó primeramente en México como BGC, directamente en el bachillerato, y después fue creado de una manera diferente, introduciéndolo a los niveles de la escuela básica, ¿sí? Donde nos empezaron a desarrollar por medio de técnicas cognitivas de aprendizaje un poquito distintas, aprendizajes contextuales, completamente sociales, y se incorporaron las tecnologías dentro de la educación. ¿Por qué? Pues para lograr encajar dentro de lo que es la educación globalizada, ¿sí? La innovación curricular nos ha dado esos momentos dentro de la educación que en este momento nos marcan por completo, en este momento nos llevan, nos guían, aunque la reforma educativa, principalmente aquí en México, todavía está como en stand-by, apenas se está empezando a entender o se está empezando a llevar a cabo como tal, ¿sí? Aquí lo importante es reflexionar, el punto es dónde estarías tú o dónde estás tú ya como maestro dentro de esa innovación. ¿Qué tanto tú te sientes identificado en transformar, en innovar, en llevar ese programa educativo a una necesidad social y un contexto social principalmente? ¿Por qué? Porque nuestros alumnos o las escuelas, dependiendo de dónde se encuentren, tienen una necesidad distinta a lo que en las grandes ciudades, por decir nosotros aquí, en la ciudad que vivimos, en las grandes ciudades es muy diferente las necesidades, la forma de pensar, la forma de interactuar. Por lo tanto, la innovación viene del contexto social y por lo tanto los maestros deberían de ser considerados para poder desarrollar todos esos planes de estudio, las estrategias, las formas y principalmente la manera en la cual se les llegará a los alumnos y que tengan el resultado de esos conocimientos que puedan ellos aplicar en su vida cotidiana. Estamos casi el tiempo se está terminando, y tengo mucho de qué contextualizar todavía, pero bueno, voy a compactar un poquito, espero que estemos pensando la forma en la que podamos hacerlo nosotros. Ya que nosotros como maestros todo el tiempo por tener una vocación como tal de enseñanza buscamos y transformamos nuestros métodos de enseñanza, valga la redundancia, para poder llegar a los alumnos, para poder introducirles el conocimiento, para poder motivarlos, llevarlos a otro lugar, que ellos mismos innovar. Para mí en lo personal es una palabra que me lleva a transformarme y debemos de motivar al alumno,
de que se transforme también, así como transforman los programas dentro del contexto de innovación curricular. Deben de motivarnos esos mismos programas a que nosotros como maestros nos motivemos como tales a innovarnos principalmente. ¿Por qué? Porque la labor del docente es el protagonista. Somos los protagonistas de eso. La sociedad nos empuja a dar el conocimiento y todos estamos obligados a interactuar dentro de una urgencia. Nosotros como maestros resolvemos las urgencias constantes. ¿Por qué? Pongo el ejemplo, si ahorita en este momento nuestro programa nacional de la educación o nuestra reforma educativa tiene algunos errores o todavía no se plantea como tal, nosotros tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir motivando, forjando los nuevos líderes, forjando a esas nuevas generaciones que deben de transformar el país. Algo importantísimo sería crear comunidades de profesores, de maestros para lograr un trabajo organizado y realmente por medio de ello, aunque se tienen los consejos técnicos, de esta forma realmente poder llevar todo ese legajo de conocimientos a las personas que crean los programas y que ellos mismos vean las necesidades que se tiene que ver. ¿Por qué? Vincular el aprendizaje y la metodología, creo yo, que es el punto para cerrar esto. Debemos de vincularlo, debemos de cerrar todo el aprendizaje y la metodología en algo, ¿sí? Que es la innovación. Innovar por medio del aprendizaje y la metodología. Y debemos de meditar completamente cómo ocurren los cambios educativos que nos llevan a una innovación. En este momento vemos demasiados elementos importantes. Tenemos ahorita en nuestras manos la manera de poder llegarle a estas nuevas generaciones que tienen cierta sensibilidad distinta a lo que fuimos la mayoría de nosotros. Tenemos que entender su forma de pensar, tenemos que entender la forma de actuar, lo que exigen, lo que ellos se sienten agredidos. Eso sería innovar, llevar nuestro plan de estudio y poner 2 puntos. El lugar donde le podemos ayudar, siendo rectos, siendo firmes, guiándolos, llevándolos, y en el lugar donde nosotros podemos ser empáticos con ese pensamiento y esa forma de ver el mundo de estas nuevas generaciones. Eso sería innovar en el plan educativo, ya que la sociedad va pulsando y nos va llevando a tener el cambio. La sociedad busca siempre ir rotando, ir evolucionando, y por lo mismo es que nosotros como profesores tenemos que hacerlo. ¿Cómo cierro este pequeño podcast? Principalmente pensando en lo que nosotros tenemos que hacer para poder seguir transformando las mentes, moldeando las mentes de todos nuestros alumnos o de toda la gente con la que trabajamos normalmente. Tenemos que empezar por nosotros, innovarnos completamente nosotros, transformarnos completamente nosotros, atrevernos a llevar nuestros métodos de educación a otro nivel y saber que esa innovación curricular, esos programas, esas reformas muchas veces nos dan solamente una guía, pero realmente nosotros como maestros somos los que ponemos las cartas sobre las mesas, las jugamos y logramos resultados. Y eso es algo muy importante. Por eso quería que reflexionáramos en este punto. ¿Qué tanto estoy dispuesto a cambiarlo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a darlo? ¿Y qué tanto estoy dispuesto a innovarme como persona para poder motivar a los demás a transformarse y ser mejores y lograr un país mejor? Con eso me voy a despedir. Es un pequeño podcast nada más que se alargó de 10 minutos a 14 minutos. Espero nos haga reflexionar, espero nos sirva y esto nos llene a todos de cosas muy buenas. Gracias y ojalá tengamos la oportunidad de volvernos a ver.